Muy buenos días, hermanos. Qué gusto es saludarles de nuevo por este medio. Nos da gusto. Estamos orando por ustedes y esperamos que Dios esté derramando sus más ricas bendiciones sobre ustedes. Queremos recordarles de la apertura del Seminario Bíblico Bautista en Mante el 4 de septiembre. Todos están cordialmente invitados. Si tienen jóvenes o señoritas o matrimonios que han rendido sus vidas y a servir al Señor de tiempo completo, entonces si necesitan ya prepararse, con gusto les recibiremos aquí al cumplir los requisitos. Por favor, envíolos, comunícase con nuestro subdirector, hermano Sergio Delida, para que él le comparta los documentos necesarios para registración. Ahora abran sus Biblias al libro de 2 Timoteo capítulo 3, el mismo versículo que hemos usado en esta serie. Si no me equivoco, creo que esta es la tercera lección que hemos enseñado sobre este tema de la Biblia y el calvinismo. Y el versículo 14 dice esto en 2 Timoteo capítulo 3. Pero persiste tú, es decir, quedamos firme. Es decir, sigamos en lo que hemos aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Entonces, esperamos que esto sea el deseo de cada uno de nosotros, que amamos al Señor y amamos su obra, porque ya no hay que crecer en el conocimiento, la gracia del Señor, pero cualquier cosa que contradice lo que dice la palabra de Dios no es aprendido de Dios. Lo que hemos aprendido y estamos persuadidos de que viene de Dios, no hay por qué examinar otra vez estas cosas en el sentido de que sean la verdad o no. Entonces, la Biblia y el calvinismo. Hay muchos que están siguiendo el calvinismo, haciendo el calvinismo en un sentido igual a la Biblia. Pero ¿será la verdad o no el calvinismo? ¿Está conforme a la palabra de Dios? ¿O es algo que es equivocado, es erróneo? El mejor lugar donde podemos averiguarlo es la palabra de Dios, porque la Biblia dice en nuestro texto, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Biblia es absoluta en cuanto a saber cómo ser salvo. Cualquier otro que contradice no es conforme a la verdad. Y luego dice en el versículo 16, toda la escritura, hablando de la Biblia, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Él dice aquí, es útil para enseñar. La palabra enseñar también es la misma palabra que es doctrina. Para enseñar o doctrina, para redaguir, para enseñarnos lo que es incorrecto. Muchos de nosotros al estudiar la palabra de Dios más y más, por algunos motivos nos equivocábamos en algunas cosas, averiguamos que están mal y no están conforme a las escrituras. Pero no me refiero a las doctrinas principales de la palabra de Dios. Él dice aquí, para redaguir, para corregir. La Biblia nos enseña cómo arreglar las cosas chuecas, para instruir en justicia, para saber el camino de santidad, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y esta palabra perfecto, la misma palabra que es ser completo, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, en la palabra de Dios, en el estudio que estamos haciendo, recuerden ustedes que comenzamos con algunas razones porque no aceptamos el calvinismo como una doctrina o una enseñanza bíblica conforme a la palabra de Dios. Primeramente, el calvinismo es producto de la reformación de ese tiempo de oscuridad, de protestantismo en contra del catolicismo.
Segundo, averiguamos que el calvinismo es más reciente, es decir, es más nuevo. Comenzó más o menos en el siglo de 1500 en adelante, bajo Calvino, aunque sí había sido enseñado, no el calvinismo, pero la doctrina de elección y predestinación, como Calvino lo ha enseñado por Agustín, padre de la iglesia de Hipona del siglo IV. Y luego vimos que la creencia de su enseñanza sobre la reprobación o el juicio de los incrédulos, siendo declarado por Calvino un decreto activo con la predestinación pasiva, no está conforme a las escrituras. Y luego terminamos con esta transparencia en la última clase, su enseñanza de predestinación y el libre albedrío no concuerda con la palabra de Dios. Algunos de ellos aceptan la predestinación, pero la mayoría cree en el libre albedrío, o es decir, la decisión propia de una misma persona. Toda la idea, sin embargo, de la predestinación de Calvino se basa en la creencia que Dios es soberano, Él es omnipotente, y nada, y esa es la clave, porque no es bíblico. Él es soberano, Él es omnipotente, y nada puede ocurrir según Calvino sin su voluntad. No todo lo que sucede en este mundo es conforme a la voluntad de Dios. No fue la voluntad de Dios que Adán y Eva comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. No fue la voluntad de Dios que los ángeles cayeran. No fue la voluntad de Dios que el hombre heredara la muerte por su pecado. Pero sucedió porque es la ley de Dios. El hombre mismo lo escogió. Y entonces su voluntad para todos, según 2 de Pedro 3:9, es que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. En Mateo 11:28, él dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Él invita a todos que vengamos a él. No solamente los elegidos, como enseñan los calvinistas. Él invita a todos que vengan a él. Él invita a todos que se arrepientan y confíen en Cristo. Igual como la muerte pasó sobre todos por causa de su rebelión, entonces Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. La gracia de Dios es manifestada a todos. Lo vimos en Tito 3:5. La gracia de Dios para salvación vino a todos los hombres para salvación, dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 22:17, la invitación es que cualquiera, es decir, cualquiera entre todos, igual como el amor de Dios es para todos. Y entonces su enseñanza de la predestinación y el libre albedrío no está conforme y no concuerda con la palabra de Dios. Juan Calvino, sin embargo, atribuyó libre albedrío, o es decir, decisión propia a todas las personas, basándose en la soberanía y predestinación y elección, en el sentido de que ellos actúen voluntariamente y no por obligación, pero sabiendo Dios que ellos creerían, les organizó las circunstancias para que ellos oigan el evangelio, reciban el evangelio, se apropien del evangelio y reciban a Cristo. Pero los demás son condenados por elección pasiva. ¿Qué significa esto? Que ellos simplemente son ignorados o pasados por alto por Dios. Les predica a algunos de ellos el evangelio, pero no para salvación. La gracia de Dios se aparece a ellos, pero no salvación, porque ellos son pasivamente condenados al infierno. Pero la Biblia dice que Dios amó todo el mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo.
Juan 3:18 dice, todo el que cree en él tiene vida eterna y no vendrá a la condenación. Entonces, y luego en versículo 36, el que rehúsa creer, es decir, el que rehúsa, el que decide no creer entre toda la humanidad es condenado porque no ha creído en el único nombre de Cristo Jesús. Apocalipsis 22:17 dice, venid todos los que estáis que tienen sed y toma del agua gratuitamente. Él dice, el que quiere, tome del agua. Dios invita a todos en este caso. En Isaías, él dice en Isaías 45:21-22, estoy parafraseando en esto, él dice, venid, yo soy Dios y no fuera de mí no hay más. Venid y sed salvos porque no hay otra manera para ser salvos. Entonces, en 1 Timoteo, capítulo 2, hay unos versículos claves en cuanto a la voluntad de Dios y cómo Dios ofrece salvación a todos. Él dice en el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Es imposible que sean salvos si no oyen. Es imposible que oír si alguien no les predica el evangelio, si no responden a la luz que Dios les ha dado. La creación que Él hizo es para que el hombre reconozca que Él es Dios, es soberano. Y entonces, y si no responden a esta luz, es posible que no reciban más luz, porque luz produce más luz y al responder a la luz, entonces produce más decisión propia para recibir lo que Dios ha hecho. Él dice aquí, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Jesucristo. Calvinismo niega esto. Y luego dice en el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ellos dicen que él solamente murió por los elegidos. Aunque su sangre es eficaz para todo el mundo, solamente es eficaz y es para los elegidos. Aquí la Biblia dice que él murió por todos. Él murió por los que le iban a aceptar. Él murió por los que no le iban a aceptar. Él murió por los que iban a ser salvos. Él murió por los que derramó su sangre por los que no iban a ser salvos, que iban a ser condenados. Entonces, por eso hay dos juicios. Un juicio para los salvos, un juicio para los condenados. Entonces, su enseñanza de la predestinación y libre albedrío no concuerdo, porque ellos basan predestinación, la salvación sobre la predestinación de los elegidos. Ahora creemos en predestinación. El hombre que no cree en Cristo es predestinado al infierno. Pero si él no cree, es decisión propia. El que recibe a Cristo y cree en Cristo es predestinado a la gloria. Pero su decisión es propia. Entonces, por su propia libre albedrío. Y yo no entiendo por qué no puede ser. La gente no ve esto. Y luego su enseñanza de doble predestinación. Y aquí entramos un poco más en lo que tocamos en cuanto a lo que decía ahí en el número 4. Juan Calvino enseñó la doble predestinación. No solamente predestinación, que todos los que creemos la Biblia creen en la predestinación. Predestinado a la condenación los que no creen por su propia decisión. Predestinado a la gloria por creer en Cristo, por su propia decisión de creer en Cristo. Escribió su obra fundamental sobre este tema, Instituto de la Religión Cristiana, en 1539, mientras vivía en Estrasburgo después de su expulsión de Ginebra, y consultaba
regularmente con el teólogo reformado Martin Bucer. Este fue durante el tiempo de oscuridad y turbulentos de la reformación del protestantismo. La creencia de Calvino en la soberanía de Dios intransigente dio lugar a sus doctrinas de la providencia y la predestinación. Para el mundo, sin providencia, la vida sería imposible o no habría vida, no existiría la vida. Pero para los individuos, sin la predestinación, nadie podría ser salvo. La doble predestinación es la idea que Dios no solo elige a algunos para ser salvos, sino también Él creó y eligió a algunas personas para ser condenados. Aquí vemos que Calvino mismo contradijo su propia enseñanza. Deuteronomio 30, versículo 15, Dios dice a los suyos, yo he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Y luego he puesto delante de ti la vida y la muerte. Y luego dice Dios al pueblo, escoge la vida para que vivas. Esta es decisión propia. Dios no trata de doble predestinación. El hombre que cree en Cristo tiene la vida eterna. El hombre que no en Cristo está destinado a la segunda muerte. Salmo 119:30, David dijo que yo elegí a ti para ser primero en mi vida. Segundo de Pedro, ya lo hemos visto. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y se arrepienten de sus pecados. Y hay otros versículos igual como esto. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego en Lucas 19:10, él dice, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Quién había estado perdido? El hombre. Todos los hombres, porque todos somos perdidos. ¿A quiénes vino él para salvar? Buscar y salvar a los perdidos, a todos los hombres que habían pecado. Entonces, allí lo vamos a dejar, hermanos, para este tiempo. Y entonces en la propia lección vamos a estar examinando otra razón porque no es bíblico el calvinismo. Que Dios les bendiga y tenga un buen fin de semana con las múltiples bendiciones de Dios. Y si todavía tú no has hecho la decisión de recibir a Cristo como tu Salvador, Él está a la puerta de tu corazón, invitándote que le abras tu corazón, le invites que entre para que Él te dé la salvación eterna. Cuando tú admites que tú eres un pecador y que Cristo murió por tus pecados y Él resucitó de entre los muertos, la Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero esa decisión propia es tuya. Nadie puede hacerlo por ti. Dios no lo hace por ti. Calvino enseña que Dios lo hace por ti. Eso no es cierto. Dios te ama a ti y quiere salvarte. Acéptate hoy. Dios te bendiga y hasta la próxima.